Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, mis queridos amigos? En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulos 6, 7 y 8. Bueno, mientras usted busca su Biblia, permítame agradecerle por su apoyo hacia este ministerio, y estamos muy agradecidos a Dios y les pedimos que continúen orando por este ministerio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar hoy avanzando con lo que venimos desarrollando con el versículo 1. Y llegamos aquí a un estudio muy interesante en cuanto al Espíritu Santo y su obra en el hombre espiritual. Vamos a tocar 14 versículos en estos últimos programas de este capítulo 8. Se trata de un capítulo de conquista, un capítulo que nos trae seguridad. Tengo algunos sentimientos cruzados al enseñar este capítulo. Me entusiasma el contenido, sin embargo me da miedo no explicarlo adecuadamente. Así que les pido paciencia y oraciones mientras lo vamos estudiando. Estudiar la Biblia no es tan fácil, pero es muy gratificante. Nosotros no tenemos todas las respuestas, así que tenemos que ser cuidadosos al estudiar e interpretar cada pasaje. Vimos que el hombre representado en el capítulo 7 es un hombre derrotado. Se trata de una persona salva, sí, pero carnal. Lucha por ser espiritual, pero en esa lucha está dejando de lado al Espíritu Santo. Está luchando sin Él. Lo que está tratando de hacer es vivir una vida en santidad sin la ayuda del santificador. Esta persona sabe lo que Dios ha hecho por él, pero no sabe lo que Dios ha hecho y puede hacer en él. Y vaya qué diferencia hay, ¿eh? Él ha aceptado el hecho de la muerte de Cristo y la muerte al pecado y a la ley, pero su conocimiento no ha respondido al clamor de su corazón para ser librado del pecado. Sabe que está justificado, pero no tiene esa intimidad con Dios que lo justificó. Esa es la gran diferencia. Algunas personas saben en cuanto a la salvación, pero no conocen íntimamente al Salvador. Oyeron en cuanto al Espíritu Santo, pero no lo conocen. Saben de Dios, pero no lo conocen. Pablo sabía algo en cuanto a la bendición de la salvación, pero no tanto acerca del Salvador. El hombre descrito en capítulo 8 es un hombre victorioso. No se trata del hombre natural del capítulo 7, versículos 7 al 13, ni tampoco se trata del hombre carnal, el hombre de capítulo 7, versículos 14 al 25. Aquí se trata del hombre espiritual. Este no debe compararse con los israelitas que estaban en Egipto, ni con los que murieron en el desierto, sino con los que entraron en la tierra prometida y disfrutaron de sus bendiciones. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, lo hizo con la intención de que entraran a la tierra prometida, no para que deambularan en el desierto. Algunos de nosotros, creyentes, hemos estado en el desierto por mucho tiempo. Es hora de salir adelante. No sea que perezcamos allí y nos perdamos las bendiciones de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestra redención en Cristo, lo que tiene para hoy. Así que pongámonos el calzado y a marchar, ¿eh? Ahora bien, la tierra prometida del Antiguo Testamento ha sido mal interpretada y aplicada erróneamente. Tenemos muchas canciones que hablan de cruzar el Jordán e ir a la tierra prometida, haciendo esa comparación con la muerte. Bueno, permítame decirle, eso no es verdad. Para el cristiano, yo creo que cruzar el Jordán para ir a la tierra prometida no es la muerte. Para mí, cruzar el Jordán para ir a la tierra prometida significa entrar en las bendiciones de la vida cristiana aquí y ahora. Por desgracia, hay mala teología en algunos himnarios, ya que los escribieron eran en muchas ocasiones excelentes poetas, pero no tenían una buena comprensión de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, al cruzar el Jordán e ir hacia la tierra prometida, es la experiencia presente del creyente. Esto creo que es lo que Dios quiere
que apliquemos para todos nosotros. Ahora, un lector cauto, al ver estos versículos de Romanos 8, se percata de las palabras repetidas. Tenemos varias repeticiones de las palabras carne y espíritu, carne y espíritu. Y creo que es de suma importancia que comprendamos la manera en la cual estas palabras son utilizadas para poder entender bien el pasaje. Después de todo, un capítulo está formado por versículos y los versículos están formados por palabras. Y de no comprender el significado de las palabras, nunca vamos a comprender el significado del versículo. Y por lo tanto, no vamos a comprender el significado del capítulo a donde el versículo aparece. Por eso es importante entender el significado de las palabras. La primera palabra, carne, a veces Pablo la utiliza literalmente, cuando habla de la circuncisión en la carne, por ejemplo, en Romanos 8:28. Pero aquí, tal como en otros lugares, él usa la palabra carne para la naturaleza humana en su estado débil. La naturaleza humana es débil y vulnerable al pecado sin el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 8 y versículo 5 leemos: los que piensan en las cosas de la carne, y también leemos de vivir conforme a la carne, en el versículo 13. Esto implica vivir dominado por los deseos y dictámenes de la antigua naturaleza caída en nosotros, en vez de una vida dominada por los deseos y dictámenes del Espíritu Santo, que también está en nosotros. El verdadero Hijo de Dios que vive conforme a la carne no es necesariamente alguien que se involucra en pecados groseros o pecados sexuales o del cuerpo. La Biblia nos da una lista de los pecados de la carne. El primero es el adulterio, pero también incluye idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Toda esta lista la leemos en Gálatas 5, 19 y 21, las obras de la carne. La carne para Pablo no era algo físico, sino la naturaleza corrupta del hombre. El doctor Scroggie dijo una vez: para el creyente murió en la cruz, pero la muerte fue judicial, no real. Si la antigua naturaleza que heredamos de la caída hubiera muerto en nosotros al convertirnos, los primeros 17 versículos de Romanos 8 no tendrían sentido. Si la antigua naturaleza murió, no habría ningún conflicto en nosotros. Cada persona que no ha sido regenerada posee una sola naturaleza, la naturaleza caída heredada de Adán, la naturaleza pecaminosa de Adán. Por otra parte, en cada creyente hay dos naturalezas: la antigua naturaleza heredada de Adán y la nueva naturaleza que recibió el creyente al nacer de nuevo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que cada creyente es participante de la naturaleza divina. Entonces, ese es el significado de la palabra carne, la antigua naturaleza heredada de Adán. Ahora, fíjese en la segunda palabra, espíritu. En este capítulo de Romanos, el 8, la palabra espíritu aparece al menos 18 veces. Esta es la clave para una vida cristiana victoriosa. El Espíritu Santo es la respuesta a esta pregunta: ¿quién me librará? La pregunta que se hacía Pablo al finalizar el capítulo 7. ¿Quién me librará? Sin duda alguna, usted habrá notado que esta palabra espíritu es una expresión nueva al llegar al capítulo 8. Solo es utilizada en Romanos en relación con el creyente en el capítulo 5. Cuando Pablo le dice a los justificados, en el versículo 5, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero desde ese punto hasta ahora, nada se ha dicho en cuanto al obrar del Espíritu en la vida del creyente para traerle a la victoria sobre el pecado en toda esta epístola. Aquí nos encontramos con el hecho que el Espíritu Santo es el nuevo factor que motiva al creyente y lo libra del poder del pecado. Romanos 8,
versículos 1 al 14, continúa con el tema que veníamos tratando, el tema de la santificación. En manera general, continuando desde el capítulo 5, podríamos decir. La palabra santificar significa separar para un uso específico o santo. La Biblia nos enseña en cuanto a dos aspectos de la santificación: la santificación posicional y la santidad práctica. La santificación posicional viene primero en el orden divino. Santificación posicional es la obra por la cual el Espíritu Santo separa al creyente al regenerarlo. En este sentido, todas las personas que son salvas son santificadas. Lo podemos leer en 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 6:11, Hebreos 10:10, y somos llamados santos. Cada individuo que es salvo ha sido santificado posicionalmente, obra realizada por completo a través de la redención de Cristo en el Calvario y el poder del Espíritu. Cada creyente en Cristo, en el instante en que tomó decisión, ha sido separado para la eternidad una vez y para siempre. La santificación posicional entonces es el resultado de la obra que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, la santificación práctica es el resultado del Espíritu Santo obrando en nosotros. La santificación posicional la recibimos por la fe sin ningún esfuerzo de parte nuestra. Pero en la santificación práctica somos llamados a cooperar con el Espíritu Santo. Nos santificamos a nosotros mismos. Así debe ser la vida cristiana. Existe responsabilidad de parte nuestra. Vimos en el capítulo 7, versículos 14 al 25, el uso constante de pronombres personales, ya que el hombre carnal es dominado por la antigua naturaleza, por el simple hecho que se la pasa fijándose en sí mismo. Intenta con vehemencia, pero fracasa. Sigue intentando, pero se fija en él mismo, y cuanto más batalla, más débil queda. Pero en el capítulo 8 nos encontramos con la tercera persona de la Trinidad y aprendemos que una vida santa es posible. Les decía que en el capítulo 8 hay al menos 18 referencias al Espíritu Santo, mientras que en el capítulo 7 no se lo menciona ni una sola vez. Eso es muy importante. Hay un porqué para este fenómeno. Aquí tenemos la diferencia entre un creyente derrotado y un creyente victorioso. Ahora, todo lo que dije hasta ahora nos introduce al estudio del pasaje en cuestión. Voy a darles un breve bosquejo y luego espero que les ayude a ver con claridad algunas grandes verdades que aparecen en este capítulo, el capítulo 8 de Romanos. En primer lugar vamos a ver la provisión para el creyente. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acabo de leer hasta las palabras Cristo Jesús. Tenga en cuenta que esta maravillosa provisión, la cual es nuestra liberación de la condenación, depende completamente en la obra concluida de Cristo en la cruz y no en nuestro vivir. No es sencillo convencer a un inconverso de que no se necesita ningún esfuerzo propio para ser salvo. Él mismo tratará de buscar la salvación por sus propios esfuerzos y méritos, con sus propias fuerzas. Y usted le dice, pero nada sucede porque no quiere aceptar esa realidad, no lo comprende. Inclusive algunos de nosotros, creyentes, como ya somos salvos, buscamos en algunas oportunidades buscar reconocimiento de nuestra fe, pero no podemos hacer que nuestra seguridad dependa de nuestro vivir. Nuestra seguridad no depende de nuestro estado, sino de nuestra posición en Cristo. La provisión entonces consiste en que no hay condenación. ¿Por qué? En primer lugar, el Señor Jesús prometió que todos los que creyeran en Él no vendríamos a condenación. Él dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Luego en Juan 3:18 leemos, el que en él cree no es condenado. La razón dada en Romanos, aunque expresada de otra manera por el Señor, es la misma. La podemos ver cuando Pablo utiliza la palabra condenación en el capítulo 5, versículos 16 y 18. Allí vemos un contraste entre la condenación que vino a través de Adán y la justificación que vino a través de Cristo. No hay condenación para el creyente, ya que fue librado de la ley. La condenación mencionada en Romanos 8:1 es simplemente otra manera de describir la ira de Dios, la condenación o el juicio sobre los incrédulos. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay condenación. Marque por favor ese versículo 1 allí en Romanos 8. No hay condenación. Esta es la maravillosa provisión de Dios para todo aquel que recibe a su Hijo, el Señor Jesucristo, como Salvador personal. Si usted ha nacido de nuevo, es imposible que Dios pueda condenarle. ¿Por qué? Bueno, es debido a su posición como creyente. Ahora, nuestro primer punto fue la provisión para el creyente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la posición del creyente. El creyente está en Cristo. Tanto usted como yo estamos ubicados en donde la condenación ya pasó. La condenación ya no puede hacernos nada. En Cristo, esta es nuestra posición exaltada, y en Cristo no hay condenación y no hay separación, como leemos en Romanos 8:39. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los creyentes serán vivificados. Estar en Cristo significa ser libre de la ira de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, la misma persona pasa a ser parte de una unión. Se trata de una nueva vida. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas palabras en Cristo se refieren a la posición judicial del creyente. Por una acción judicial, Dios en su gracia soberana y misericordiosa considera al pecador creyente para que sea uno con Cristo. Esto es al margen de todo esfuerzo por parte del individuo e independiente de toda obediencia legal. La fe nos hace uno con Cristo. Primera de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él ahora? Libre de condenación. Él ya murió en la cruz. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que es verdadero de Cristo pasa a ser representativamente verdadero en nosotros. Cuando la ira de Dios estuvo sobre Él en la cruz, esta vino sobre todos los que creían en Él también. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo cargó con la ira y la condenación del Dios Todopoderoso durante su muerte, y ahora, sentado a la diestra del Padre, está más allá del alcance de la condenación. Entonces, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Al morir Cristo en la cruz, Dios contó a todos los que creerían en Él como muertos junto con Él. Judicialmente hablando, lo que le sucedió a nuestro representante, el Señor Jesucristo, nos sucedió a nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros de su cuerpo, y lo que es verdad de la cabeza, también lo es para el cuerpo.
Como un sincero creyente en Cristo, nunca espere ser llamado a condenación. Ya me encontré con Dios en el Calvario, encarnado en la misma persona de Cristo, mi sustituto. Mi posición en Él me garantiza la libertad de la condenación. La unión judicial con Cristo es la experiencia de cada persona salva. Por ende, la condenación queda fuera de escena. El cristiano tiene la misma posición delante de Dios que Cristo mismo. Recuerde que las palabras sin condenación no describen su estado presente, sino permanente. Esta es la bendición de estar en Cristo. Ahora, en Romanos 8:2, tenemos un nuevo punto de nuestro bosquejo, el poder del creyente. Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El capítulo 7 presenta la debilidad del hombre. Sin intervención divina, por sus propios medios, el hombre es una víctima de su flaqueza moral. Esta bancarrota espiritual fue causada por la ley, un principio o poder en sus miembros, como lo vemos en el versículo 23 del capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De modo que ahora el hombre descubre otra ley llamada la ley del Espíritu de vida. Subraye esa frase allí en la Biblia. Se trata de una nueva ley, la cuarta ley. Hay 3 leyes en el capítulo 7, como veíamos en el programa anterior, y aquí nos encontramos con la cuarta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Qué bendita verdad! Al estar en Cristo, ha entrado a nuestras vidas un nuevo poder, un nuevo control o un nuevo principio de control. Es más sublime que el principio de la muerte y el pecado. El principio del pecado tiende a tirarnos hacia abajo, pero este poder del Espíritu tira hacia arriba. Por ende, somos restringidos del poder de la antigua naturaleza. Un nuevo poder ha llegado para compensar el antiguo. Vemos el principio ilustrado en nuestro diario vivir. La Biblia que sostengo en mi mano en este momento ha sido liberada del poder de la gravedad que la atrae al suelo. La victoria sobre esa fuerza que nos tira hacia abajo no viene removiendo la antigua naturaleza, sino por la intervención de un poder superior. Mi mano la eleva. Una persona que se sube a un elevador para ir a un piso superior no destruye la ley de la gravedad para poder subir. Simplemente depende de la operación de una fuerza mayor, un poder mecánico que permite que el elevador suba. El creyente en Cristo depende de un nuevo poder para ser liberado del poder del pecado. Este poder sobre la práctica del pecado es el mismo poder que lo libró de la condenación. El poder que nos dio vida nueva, permitiéndonos tener la victoria sobre el pecado. Ahora, existe un pretérito aquí y quiero que lo vea. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. No solo no hay más condenación, sino que también hay libertad para no pecar. Hace muchos años un escritor inglés publicó un libro que fue de mucha bendición para mi vida y el libro se titulaba Estoy vivo, mas no vivo yo. Su autor es George Goodman. Él cuenta de un padre junto a su hijo caminando por el jardín durante la primavera. La belleza de esos jardines estaba en su punto máximo y el niño le preguntó a su papá, «Papá, ¿qué es la gravedad?» El padre le respondió, «La gravedad es una ley o un principio de la naturaleza por la cual todo es atraído hacia el suelo. Por eso, si arrojas una piedra o una manzana, el suelo la atrae y cae. Como uno dice, cae al suelo». El pequeño dijo, «Uy, papá, pero mira esos tulipanes. Todos van hacia arriba, no florecen hacia abajo». «Así es», replicó el papá, «pero eso se debe a que en el tulipán hay otra ley, la ley de la vida,
la cual es más fuerte que la de la gravedad, y esta fuerza libró a los tulipanes de la gravedad mientras éstos vivan. De la misma manera sucede con cada creyente en Cristo. El Espíritu Santo es el espíritu de vida. Él es el poder que sobrepasa a la ley del pecado y de la muerte. Como esas flores, nosotros hemos sido librados. La vida que es dominada por el Espíritu de vida y poder ha librado al Hijo de Dios. El Espíritu Santo hace en el creyente lo que él no puede hacer por sí mismo. Fíjese por favor en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos el proceso por el cual Dios nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Primero, se nos dice que Dios hizo algo que la ley no podía hacer. La ley de Moisés no podía librarnos de la ley del pecado y de la muerte que batallaban en nuestros miembros. La inhabilidad de la ley para traer esta vida santa en nosotros no es culpa de la ley. La ley es santa, justa y buena en sí misma, pero nunca produjo justicia porque la naturaleza humana es débil. La ley es espiritual, el hombre al cual está dirigida es carnal. Entonces Dios no trata más con el hombre a través de la ley. La ley depende de la respuesta del hombre a sus demandas. Y como el hombre no puede cumplir con sus demandas, Dios entró en acción. Entonces, aquí hacemos un gran descubrimiento. Dios encontró la manera de llevar a cabo lo que era imposible producir a través de la ley. Para que el hombre pudiera ser santo, Dios tuvo que tratar con el pecado. Por eso, Dios mandó a su Hijo único, encarnado como hombre, y condenó al pecado en la carne. No fue una criatura común y corriente, sino el Hijo eterno de Dios, Jesucristo mismo, el cual estaba en gloria con el Padre. ¡Qué hermosa y maravillosa verdad! Envió luego el Espíritu Santo para que obre en nuestro interior. Pero como ya se nos terminó el tiempo, vamos a continuar con esta maravillosa línea de enseñanza, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos y por disponer sus corazones para aprender y aplicar la palabra de Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.